Hay una historia fascinante del Ministerio Público. Tú recuerdas el fiscal del pueblo, el verdadero fiscal del pueblo, Julio Ibarra Ríos. Después de aquello, que por cierto tumba el mito de que había que ser de un partido o no de un partido, porque él era absolutamente diferente al partido de gobierno. Después, muchos años después, Guillermo Moreno, que tiene anécdotas varias. Yo no olvido aquella de usted en la Policía Nacional, en el Palacio de la Policía, sentado como un ciudadano más, como debe ser, y no sabían que usted era el fiscal. Yo soy la memoria de muchos amigos y ex amigos. Entonces sé que la mayoría, incluso aquí, todos estos muchachos, ¿cómo? ¿Que fue fiscal? Sí. Entonces hubo un inconveniente con el presidente, su amigo, y a partir de ahí, retomo lo dicho en el corte, muchos dicen que usted tiene una obsesión con el PLD. Tanto primero con Leonel Fernández o contra Leonel Fernández, que lo sometió, y la hoy procuradora adjunta creo que dijo que no iba a seguir con el expediente, ¿no? Es bueno saber las cosas, ¿eh? Y luego, no te asustes, ya, ¿no? Y luego se ha convertido en un crítico. De lo que yo me asusto, tú te desmayas. Constante, e incluso usted personaliza, usted nombra. Haga un poco de ese recuento del fiscal de Fernández al adversario obsesivo de las administraciones del PLD. Mira, es bueno que hacer... Si quieres agua te la buscamos. No, es bueno hacer esta reflexión. Yo crecí en mucha medida bajo la prédica y bajo la aspiración del discurso de Juan Bosch. Yo recuerdo que estando yo en bachillerato, cuando yo salía del colegio, una de las cosas por las que iba corriendo a mi casa a escucharlo. Era escuchar. Claro, parte de nuestra generación. Era a escucharlo. Y algunas veces, porque yo bajaba en concho, en mi época en Santiago, claro, no teníamos nada, los estudiantes de bachillerato no tenían vehículos, bajábamos en concho. Y algunas veces cuando no había el concho, yo tenía que caminar a pie un trayecto, y yo recuerdo que iba casa por casa, porque estaba puesto en la mayoría de las casas por donde yo iba bajando, yo iba caminando. Y a mí realmente me impactó mucho esa prédica y todo el planteamiento que así hizo el PLD en sus orígenes. Nunca fui PLDista, o sea, nunca me inscribí en el PLD, nunca fui parte, pero le admiraba y le respetaba. Y para mí realmente, cuando yo acepté, porque yo no busqué la función de ser procurador fiscal, a mí me ofrecieron eso y yo les pedí 48 horas para pensarlo, porque yo tenía otras obligaciones, yo tenía una oficina privada y eso no es tan fácil. No. Y entonces, y además, porque si yo aceptaba, fue una de las cuestiones que planteé, yo iba a cerrar mi oficina. Yo no iba a tener una oficina privada y ser fiscal del distrito. Incluso me trajo serios problemas con mi socio. Que ahora me sorprende, hay jueces que siguen con sus oficinas. Porque me trajo un problema con mi socio, porque además mi socio, que ejercía en varias materias y también en materia penal, yo le prohibí que llevara casos penales. Y él me decía, pero es que yo soy un abogado y soy un ciudadano libre. Dice, no, tú podrás hacer todo eso, pero tú has sido durante 5 años socio mío. Cada vez que tú estés en la fiscalía, van a decir que es un caso mío. Entonces yo quisiera que, como hay tanto derecho laboral, derecho administrativo, derecho civil, derecho de muchas materias, que cambie la especialidad. No, ejercen las otras, no ejercen materia penal. Bueno, y eso me trajo un conflicto, porque además de cerrar eso. Entonces la cuestión es que yo acepté ser procurador fiscal, porque realmente fui ilusionado en la idea de que en ese gobierno del 96-2000 se iba a fortalecer la institucionalidad, se iba a perseguir la corrupción, se iba a respetar la ley. Yo fui con esa ilusión, me lo creí, y siendo fiscal me lo creía. Yo no hice nada fuera de la ley, de lo que me mandaba la ley. Yo no me excedí en medidas
fuera de la ley. Yo lo único que hice fue aplicar la ley, por tanto, muchas veces he tenido que decir, a mí no hay que reconocerme nada, sencillamente yo lo que hice fue hacer lo que era mi obligación hacer, pero qué desilusión. Tuviste un gran respaldo, incluso en los archivos encontramos prueba de aquella manifestación que se hizo en el Parque Eugenio María de Hostos. Que tú estuviste. Exactamente. Yo recuerdo, te recuerdo a ti con una vela en el Eugenio María de Hostos. Y me correspondió el discurso. Y lo apareció en la recuerdo. primera página del Listín Diario. De modo que tú tuviste un respaldo precisamente de las personas, como explicaste antes, relacionadas con la ilusión de esa generación que asumió el poder y que iba a hacer los cambios. Sí. Después de ahí no volviste a ocupar función pública. No. Lo que hice fue que me fui a la academia y pasé unos 10 años. Y de ahí la adversión que te dicen algunos que tú tienes con el PLD, contra Fernández y contra Medina. No, yo no tengo adversión, yo lo que tengo es posiciones políticas. Es decir, yo tengo en mi visión política, como decía anteriormente, la corrupción deforma no solamente que hace exiguos los recursos del público, sino que deforma las instituciones. Incluso si la corrupción pudiera ser simplemente la sustracción de una suma de dinero y no tuviera un efecto en la institucionalidad, pudiéramos hasta hacerlo un poquito. Aquello de Boronea, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Pero no, es que para que la corrupción funcione necesita legisladores, corromper legisladores, corromper jueces, corromper fiscales, necesita ministros que no asuman su función y que desvíen fondos, necesita clientelismo, necesita hacer trampas. Es decir, la corrupción es como una hidra que va arropando todo el cuerpo y termina poniendo a su merced a toda la estructura del Estado. Entonces no hay forma de nosotros avanzar como país, de fortalecer la institucionalidad democrática, si no somos capaces de cortar de cabeza ese mal. Entonces esa es una posición política. ¿Y qué resulta? La corrupción o la impunidad que hay que cortar. Sí, claro, enfrentamos la corrupción precisamente y acabamos con la impunidad. Entonces, ¿pero qué resulta? Que ese partido, y es una de las cosas por la cual tengo que señalarlo, en ese partido lo menos que yo esperaba era que cuando se produjeron esos actos de corrupción hubiera una reacción interna, hubiera un sector que reivindicara de su dirección el pensamiento y la práctica de Juan Bosch, que reivindicara el volver a los orígenes en cuanto a los principios cardinales de liberación nacional, de rescatar los recursos públicos, de proteger los derechos fundamentales, de fortalecer la institucionalidad democrática. Es decir, esos valores, esas prédicas, esas orientaciones específicas que marcaron ese partido y que lo diferenciaron del PRD y del Partido Reformista y fueron los que le dieron un espacio político propio. Fíjate que es el único partido que rompió el bipartidismo que había en el país y fue precisamente por esa prédica, no fue por otra cosa, fue por esa prédica y por esa práctica. Y sin embargo, tú ves que gobierno tras gobierno, ese partido, lejos de autocriticarse o de rectificar, todo lo contrario, profundiza. Y lo que estamos viendo ahora, en lo que salen los expedientes, es que vemos que lo que empezó en el 96 hizo metástasis y llegó incluso hasta la propia presidencia, a la familia de la presidencia, a los ministros, y fue algo que arropó el cuerpo político del país. Guillermo, ¿te dejaron solo con la querella contra el presidente Fernández? ¿No hubo partido que se aliara a ti ni grupos sociales? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa será, ellos tendrán que responder. Nosotros cuando presentamos esa querella lo hicimos con pruebas.
nosotros en esa querella había unos 18 cheques de 1 millón de pesos y otros de algo más, girados en favor del expresidente Leonel Fernández, que eran el pago de comisiones, porque todos esos cheques provenían de constructores de obras del Estado. ¿Y no eran aportes? ¿Se hacen aportes? Bueno, son coincidencias muy coincidentes, como dice un amigo de Santiago. Resulta que el mecanismo era muy sencillo, incluso ahí se establece que efectivamente muchos de esos constructores, cuando iban a obras públicas, que la dirigía Diandino Peña en ese momento, era el ministro de Obras Públicas, él mismo le manifestaba, bueno, pueden salir tus partidas, pero si tú le haces una contribución, le haces un aporte al presidente, no se le haga a nombre de él, sino a la fundación, entonces se agiliza el pago. Entonces, esos cheques están ahí todos. Y lo grave de esto que estamos hablando es que con todas esas pruebas, el Ministerio Público, no las organizaciones de la sociedad civil, que debieron también asumirla y apoyarla, pero no lo hicieron. Pero bien, ellas responderán, pero el Ministerio Público, Carmen, no movió un dedo para investigar ninguno de esos cheques, ni entrevistar a ninguno de esos que giraron esos cheques. ¿Cuál fue la respuesta jurídica de entonces? Que no había en la legislación nuestra, eso no existía como tipo penal, porque... bueno, no hay pena sin ley previa. Sí, porque lo que estaba, el argumento era que debía decir, parece que el cheque debía decir en el concepto, sí, este cheque se emite como pago de una comisión para yo poder recibir el pago de mi cubicación. Tipificar la infracción en el cheque. Tenía que decir eso. Pero, por Dios, yo te doy un elemento de prueba. Tu investigador la profundiza, la amplía. Es lo que están haciendo ahora. ¿Dónde presentaste esa querella? ¿En el distrito? En la Fiscalía del Distrito. Era Jenny Berenice. Jenny Berenice era la procuradora fiscal. Yo siempre pienso que esto es un baldón en su carrera, porque y me imagino que hoy, cuando la veo en estos expedientes, debe sentir bastante... no, porque no estaba tipificado. Debe sentir vergüenza de esa decisión. Porque cuántas cosas nos hubiéramos economizado en la República Dominicana si ese Ministerio Público en ese año 2012 hubiera actuado como debió actuar. Bueno, lo que decías en el segmento anterior, que el fortalecimiento de la persecución es cuando tú puedes perseguir a los mismos en la administración en que estás. Claro. No irte al pasado, aunque eso es importante. ¿Puede Guillermo Moreno analizar lo que está pasando con la persecución a la corrupción administrativa menos como político y más como técnico? ¿No te sorprende el espectáculo que hay tras esto como técnico, el rigor que debe tener todo fiscal, todo antiguo servidor judicial? Bueno, yo en relación a estos expedientes, realmente he ido participando como la sociedad entera, un poco boquiabierto de las cosas que se revelan. Siempre cada ministerio público tiene su propia impronta, su propio estilo. Y en la época que vivimos es casi imposible sustraer de que casos de este tipo no produzcan mucho morbo. Lo que sí a mí me ha sorprendido y lo he insistido públicamente muchas veces es que los expedientes se hayan limitado al entorno del expresidente Medina, cuando realmente nosotros estamos frente a una gestión de 5 gobiernos que fueron medularmente corruptos y frente a investigaciones que debieron hacerse
que no debieron quedarse solo en ese entorno, sino que debieron traspasar e ir a una persecución mucho más integral. ¿Por qué digo esto? Porque de una u otra manera, en la historia reciente del país, normalmente la investigación se centra en el gobierno anterior y no en el contexto de la corrupción. Y como señalaba, eso tiene que ser acompañado con una actitud muy firme frente a los propios funcionarios, porque es lo que realmente le manda el mensaje claro a la sociedad de que la persecución no es política. Cuando el gobierno que está embarcado en esa tarea sienta precedentes con sus propios funcionarios. Caes, bueno, pero eres político por sobre todas las cosas, pero caes en la omisión. Si hay un prostituido, hay un prostituyente. Hasta ahora solo estamos mencionando a los corruptos, no a los corruptores, no a los que ofrecen. Nada privado, todo público. ¿Crees que los grupos corporativos, el poder privado, el poder financiero, no ha tenido que ver nada en estos asuntos? Es que hay una gran componenda en la sociedad dominicana. Fíjate que nosotros alguna vez tendremos que sentarnos a analizar el caso de Brecht. Si en algo tiene razón Ángel Rondón, es en su alegato que a él no lo pueden condenar como un condenado que está libre y opinando, los otros no. Sí, los que otros no pueden ser condenados como sobornantes sin sobornados. Sí, entonces parecería lógico. Es como que de pronto alguien quisiera condenar a alguien de homicidio sin que haya un asesinado o haya una persona muerta. Es decir, es imposible, sería un crimen imposible. Tiene que haber una correspondencia. Porque sobre todo en el caso del soborno son dos los que intervienen. Pero una de las grandes ausencias no es solamente eso. Yo señalé, y así está en el libro y en los artículos, todo lo que debió investigarse en el poder legislativo. Porque resulta que el esquema de Odebrecht era un esquema, primero, que convencían al ministro de incluir la obra. Perdón, debo empezar. Convencían al candidato de las alianzas y después convencían al ministro en concreto de la obra, sea de obras públicas, o sea de la casa, o sea de lo que fuera, o sea de minas o lo que fuera. Y luego que se lograba la obra a nivel del ministerio, entonces pasaba a Hacienda y a Economía, porque ahí era que hacían los cálculos y lo incluían en la partida presupuestal y los préstamos que se iba a hacer. Y luego incluía, la otra partida era en el poder legislativo, donde entonces había que aprobarlo. Y había comisiones, y había responsables de comisiones y miembros de esas comisiones. Nos queda muy poco tiempo. Entonces, fíjate, toda esa trama, finalmente no se reveló, no se investigó a todo el que había que investigar, pero en cada una de esas obras también hubo contratación de empresas privadas que nunca fueron ni citadas ni involucradas. Entonces, ¿cómo puede hacerse una obra donde había una sobrevaluación del tipo de sobrevaluación que se dio en la mayoría de las obras, donde participaban empresas del país junto con Odebrecht, y entonces resulta que nunca se investigaron cada una de estas empresas? ¿No te preocupan los diputados del partido oficial involucrados en asuntos de narcotráfico? ¿Eso no te preocupa? Claro ¿Eso no que es me corrupción? Preocupa. No, eso lo que revela es que aquí el narcotráfico desde hace muchos años está financiando partidos políticos y campañas políticas. En este caso específico, y en este caso sí. fue que... ¿No hay marcha verde para eso? Y te digo más, Carmen. Bueno, ya no es verde, es azul. Y te digo más, Carmen. Eso que estamos señalando no es
lo insisto, porque yo soy presidente de un partido. Eso no es, cuando esas cosas suceden, que el narcotráfico está financiando, eso no es de desconocimiento de las autoridades de los partidos. Porque en un partido, sus órganos directivos sí tienen el pulso de lo que se está moviendo en todas las candidaturas. ¿Guillermo va para las elecciones del 2024? Bueno, estamos en ese proceso. Ahora habrá que definirlo en julio, esas candidaturas. Muchísimas gracias, Guillermo Moreno García. Tenemos que hacer una pausa para que usted diga en 3 minutos lo que quiera decir al final.